Los retos para la producción de alimentos son cada vez mayores, son cada vez de mayor proporción, de mayor complejidad y precisamente lo que tiene que ver con el control integrado de plagas es uno de los principales. En este sentido, el día de hoy charlaremos con el maestro Luis Ulises Hernández Hernández, aprovechando que él tiene ya una amplia experiencia, una trayectoria bastante larga ya en lo que tiene que ver con acciones que contribuyen a el control integrado de plagas y ha trabajado de cerca, por cierto, con el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Tabasco. Así que aprovecharemos su amplia experiencia para charlar con él sobre los aportes a la investigación en plagas agrícolas. Acompáñenos, por favor. Bienvenidos amigos, vamos a dar paso a nuestra charla con el maestro Luis Ulises Hernández Hernández, a quien le damos la bienvenida en este momento. Gracias maestro por atender nuestra invitación. Y bien, en el contexto del sector agropecuario, del ámbito agrícola, maestro, quisiera que para abrir esta charla nos hiciera favor de explicarnos, de explicarle a nuestro auditorio, ¿qué es una plaga? ¿Cuál es el concepto de plaga agrícola, maestro? En el caso de la agricultura, plaga es un concepto que ecológicamente no existe. Nosotros los seres humanos hemos creado el concepto de plaga, sobre todo aquellos organismos vegetales o animales que están en los lugares y en los tiempos que nosotros no queremos que estén. Es por eso que nosotros, los humanos, hemos creado el concepto de plaga. En el caso de la agricultura son aquellos organismos que afectan la producción agrícola, ya sea afectando al follaje, a las raíces, a los frutos, ya sea la parte que se comercializa o cualquier parte del vegetal. En este caso los cultivos agrícolas, que generalmente son para fuente de alimento, de fibras y de otros productos que el ser humano requiere para su bienestar y para su desarrollo y crecimiento. Maestro, ahora bien, con respecto a la situación actual de los cultivos en Tabasco, respecto al ataque de plagas, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está aconteciendo el día de hoy en los cultivos de Tabasco? El trópico es un clima que generalmente permite el crecimiento de cultivos en todos los tiempos, es decir, siempre tenemos cultivos, a veces unos, a veces otros, no como sucede en los climas templados que en el invierno las temperaturas bajas no permiten que las plantas están en crecimiento, están en letargo. En este caso en el trópico tenemos esas características de que siempre tenemos el follaje verde y siempre tenemos fuentes de alimentación para los insectos, que generalmente son las plagas más importantes en la región. Es decir, que cuando no hay cultivos, los insectos tienen otras plantas hospederas donde se alojan y cuando termina el cultivo esperan el otro ciclo y vuelven a reintegrarse a atacar y a causar daños a la agricultura, que son los problemas más serios que tenemos, es decir, siempre tienen una fuente de alimento y ellos siempre van a estar ahí porque necesitan alimentarse. Es decir, las condiciones de clima que tenemos aquí son propicias precisamente para el desarrollo de estos. Son propias, siempre tienen fuentes de alimento y eso hace que ellos siempre estén presentes. Y sobre todo cuando empezamos a cultivar en grandes poblaciones. No es lo mismo tener una planta en casa, en el jardín, un tomate, que lo podemos ver limpio, libre de plagas, pero es una sola planta. Pero ¿qué pasa cuando sembramos en cantidades superiores, 10, 20, 30 hectáreas o las 20,000 de cítricos que hay en Huimanguillo? Entonces las fuentes de alimento se incrementan y los organismos plagas empiezan a incrementarse obviamente en función de la disponibilidad de alimentos. Precisamente sobre eso que acaba de mencionar, maestro, hay un impacto en la producción, evidentemente, cuando hay un organismo cuya población crece de manera tal que ya hay un impacto en la producción y que implica pérdidas económicas. En ese sentido,
¿Cuáles son las plagas de importancia económica en los principales cultivos de nuestro estado, maestro? Mencionaba, por ejemplo, podemos empezar con lo que mencionaba, lo que tenemos en el área de la Chontalpa, específicamente en Huimanguillo. Sí, en Huimanguillo los cítricos, por ejemplo, que ahorita hay limón persa, hay una enfermedad que se llama guanlombín, que comúnmente en la radio se pasan comerciales para que informe la población a la Dirección General de Sanidad Vegetal, que comúnmente se llama HLB. Ahí existe un vector, es una bacteria que causa enfermedad y que causa la muerte de los limoneros. Ya está presente en Tabasco, es una plaga cuarentenaria, es una enfermedad cuarentenaria. La plaga, el bicho, transmite la enfermedad al alimentarse de una planta enferma, adquiere la bacteria, al alimentarse de plantas sanas le causa enfermedad. Entonces hay toda una campaña a nivel nacional para evitar que se muevan productos de cítricos de una región a otra, es decir, está cuarentenado el cultivo para evitar que la plaga y la enfermedad diseminen y sigan causando problemas, porque causa la muerte desafortunadamente de los limones persas que hay en Huimanguillo. Maestro, mencionó dos conceptos clave aquí, que son el agente causal, que es la bacteria en este caso, y el vector, que es el insecto que transmite esa bacteria. El nombre común de este insecto, ¿qué es el vector? ¿Cuál es, maestro, para que nuestro público pueda empezar a conocer estos bichos que menciona usted, ¿no? A pesar de que en cuestiones entomológicas es de la familia Psyllidae, entonces le dicen Psyllido asiático. Es el nombre común. Es el nombre común, obedece a su familia entomológica, pero se le conoce como Psyllido de los cítricos. Es un insecto muy pequeñito, que generalmente lo vamos a ubicar en los brotes nuevos y que tiene la peculiaridad de saltar. Cuando uno lo quiere agarrar, pega un saltito y es común. La gente, la población ya lo tiene identificado porque la campaña permite a los productores que ellos colecten en tubos al bicho y lo lleven a la Dirección General de Sanidad Vegetal y se manda a los laboratorios que están en México o en Mérida para diagnosticar si tiene problemas, si está contaminado con la bacteria. También se manda muestras de follaje para determinar mediante pruebas de laboratorio si es positiva la enfermedad. ¿El tamaño aproximado de este insecto? Unos 4 o 5 milímetros, es bastante pequeño y permite muy eficiente en la transmisión de la enfermedad. Muy bien, vamos a aprovechar para hacer un corte, maestro, si nos permite. Amigos, por favor, acompáñenos a unos promocionales y regresamos en un momento aquí a UJAT Agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario, amigos. Vamos a continuar con esta charla. Nos comentaba hace un momento, maestro, sobre la situación en el área citrícola de Huimanguillo. Nos mencionó el guanlombín, conocido como HLB. Ahora bien, de las plagas ya presentes en el territorio tabasqueño y que afectan a los cultivos, menciónenos cuál sería la más reciente o de las más recientes en cuanto a la llegada de esas plagas, maestro. Bueno, acorde a los reportes de la Dirección General de Sanidad Vegetal, en Tabasco se cultiva sorgo en la zona de los ríos. El sorgo es un grano bastante importante en la alimentación animal principalmente. Entonces, hace unos 4 o 5 años, por el estado de Tamaulipas, proveniente de Estados Unidos, se introduce una plaga que se conoce como pulgón amarillo. Entonces ese pulgón son insectos muy pequeños que afectan a brotes tiernos, se alimentan directamente de la producción de la fotosíntesis, que es donde la planta está trabajando en sus hojitas. Entonces se alimenta de ella y causa problemas serios porque este insecto tiene una particularidad y es que se puede reproducir por un fenómeno que se llama partenogénesis, es decir, la hembra sin necesidad de copular con el macho puede dar origen a una progenie elevada, inclusive que sean puras hembras. Entonces eso dificulta más su manejo porque las poblaciones se disparan y los sorgos se llenan por completo todo el follaje de esta plaga y ya está presente en Tabasco. Entonces es un problema serio dado que cada vez se requieren de más aplicaciones de pesticidas porque es la forma en que generalmente se controla.
el hecho de usar mucho insecticida, dado los costos que tienen estos productos, en algunos cultivos, pues no, la relación costo-beneficio se viene abajo y ya no es rentable cultivar. Ejemplos de esos tenemos como el caso del algodón, que colapsó porque ya los pesticidas rebasaron el costo de la cosecha. Entonces es bien importante que prestemos atención a esta plaga acá en la zona de Balancán y Zapata, porque es importante que, no solo porque afecta a sorgo, sino que afecta a maíz, a caña y a otros cultivos. Y ha impactado a tal grado que me comentaba hace un momento durante el corte que hay agricultores que han decidido ya dejar de sembrar este cultivo. Es correcto, yo he tenido contacto con algunos de ellos y están optando por ya no sembrar el sorgo, precisamente porque ya los costos de manejo de la plaga pues, ya se incrementaron demasiado y el cultivo ya no les renta lo que se gasta. Claro. Ahora, maestro, aprovechando que estamos precisamente en las instalaciones del Laboratorio de Sanidad Vegetal de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, quisiera que nos explicara cuánto tiempo tiene este laboratorio, es decir, desde cuándo está funcionando y cuál es el propósito del mismo. El Laboratorio de Sanidad Vegetal está activo desde 1995. Justamente un servidor inició con este proyecto, he estado al frente del mismo desde ese tiempo y estamos trabajando en cuestiones de investigación y apoyo a la docencia de alguna manera también. En el caso de investigación, pues tenemos algunos equipos que nos permiten trabajar, identificar organismos plagas y trabajar con ellos. Para el caso del sorgo, por ejemplo, ahorita tenemos un estudiante que ha estado trayendo muestras del pulgón y hemos encontrado 4 diferentes organismos que se alimentan de él y que ahí existiría un potencial de investigación para el manejo de la plaga mediante lo que conocemos control biológico. Es decir, un organismo que se come al otro de manera natural y que no aplicamos pesticidas porque, pues, amén de que controlan al bicho, pues también contaminan y causan otros efectos adversos. Este proyecto que menciona, maestro, es de lo que están realizando actualmente, comentó. ¿Lo está realizando una estudiante de posgrado? Hay un estudiante de licenciatura que está iniciando esos trabajos, son trabajos previos, pudiera ahí generarse una tesis de licenciatura. Sin embargo, hay estudiantes de posgrado que están trabajando también con otras plagas. Entonces, ese es básicamente, decía usted, el propósito de este laboratorio, ¿no? El apoyo a la enseñanza, es decir, la formación del recurso humano y también a la investigación, particularmente como en este caso que mencionó. Pero de lo que se ha hecho antes, maestro, ¿qué sería lo más relevante? Nos mencionaba ahorita de lo que se está realizando actualmente, pero de lo más destacado del 95 a la fecha, le pediría que nos platicara, por favor, al respecto. Es correcto. Hemos trabajado con plagas, generalmente insectos, ¿sí? Hemos trabajado con plagas que son ácaros también, otro grupo de organismos que también pequeñitos, en el campo a veces se confunden por las características que tienen de tamaño, de forma, pero tienen sus diferencias taxonómicas que acá en el laboratorio se identifican. Se ha trabajado con el picudo del plátano, que es una plaga que la larva se alimenta del cormo del plátano y hace que la planta se caiga. Se ha trabajado con eso, se ha trabajado con el ácaro de las palmas, ácaro rojo de las palmas, ahí trabajaron algunos estudiantes de licenciatura y de maestría, que es una plaga también que está bajo la tutela de la Dirección General de Sanidad Vegetal, por ser una plaga cuarentenaria también, porque son millones de ácaros que están causando daños al follaje del cocotero. Maestro, perdón, ¿Sí? Vamos a aprovechar, vamos a hacer una pausa, vamos a ir al puntal. Amigos, por favor, acompáñenos a esa sección del puntal. Inmediatamente después unos promocionales y volvemos, retomamos la plática con el maestro Luis Ulises Hernández Hernández. Saludos, soy Pepe Ortiz y hoy les hablaré sobre la iguana verde. Es localizada desde México hasta América del Sur y es un animal que se encuentra amenazado por el consumo, la utilización de su piel o como mascotas. Es una especie de lagarto de cuerpo robusto, con 4 fuertes patas y uñas duras y afiladas. Su piel está cubierta de escamas rígidas que van mudando al crecer. Tiene una papada colgante en la garganta y una cresta dorsal formada por espinas dérmicas que van desde el cuello hasta la mitad de la cola. Son más grandes en los machos, además de que su color varía conforme se vuelven adultos.
tornándose entre verde oscuro y marrón. El macho alcanza a medir hasta 2.2 metros con un peso de 8 a 12 kilos y la hembra de 1.4 a 2 metros con un peso de 4 a 8 kilogramos. Se adapta a diversos tipos de hábitat y se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre este. Es una especie herbívora y se alimenta principalmente de hojas, flores, brotes tiernos, semillas y frutos. Son diurnos y se asolean durante un tiempo prolongado, para alcanzar una temperatura adecuada e ir en busca de comida. Asolearse les ayuda en la digestión de los alimentos y en la producción de vitamina D3, la cual proporciona huesos sanos y ayuda al funcionamiento de algunos órganos. Se reproducen una vez al año y la hembra pone de 13 a 31 huevos. La incubación dura de 90 a 120 días a una temperatura de 24 a 32.7 grados centígrados. Recuerden no dañar la fauna silvestre de nuestro estado, ya que nosotros mismos propiciamos la extinción de las especies. Por hoy es todo, síganos en redes sociales como TV UJAT y continúen disfrutando de su programación. Hasta la próxima. Gracias por continuar en UJAT Agropecuario, amigos. Y bien, vamos a continuar con nuestra charla. Maestro, de lo que nos ha comentado, evidentemente ha habido una colaboración directa con el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Tabasco. Específicamente, ¿cuál es la función que usted ha tenido o de qué manera ha contribuido al trabajo, al importante trabajo del Comité de Sanidad Vegetal? En el caso del HLB, el Juan Lombín, hemos trabajado por parte de la universidad a través de un servidor y de la División Académica de Ciencias Agropecuarias en el Comité Técnico del HLB. Periódicamente se hacen reuniones donde se analiza la situación, se hace la toma de muestras, se envían las muestras al laboratorio correspondiente en la Ciudad de México o bien en su caso a Yucatán. Entonces se ha trabajado en eso, se validan los productos, se valoran los productos para controlar el vector de la enfermedad. Entonces, todo eso es productivo porque acuden a la reunión no solo los responsables del área de sanidad de las instituciones, sino también los productores o representantes de productores y de empresas que están en la región y que se validan los productos que se van a usar para el manejo del vector del HLB. Como parte de este trabajo, ¿ha habido algunos productos que han ustedes, es decir, información que han podido difundir entre los productores? Así es, se ha generado un documento donde, en función de las normas oficiales mexicanas y de los requerimientos que tienen los plaguicidas para ser utilizados en México, se han hecho revisiones de estos y se ha determinado un grupo de productos químicos bajo ciertas características para que sean los que se usen de manera oficial en el manejo del HLB, es decir, del vector de la enfermedad. Y que de esto ya tiene conocimiento, por supuesto, el gremio, es decir, los productores ya tienen conocimiento de esto y fue a través precisamente del Comité de Sanidad Vegetal. Así es, en conjunto se consensó aquello junto con los productores y ya está validado y ellos tienen la información necesaria para su aplicación. Maestro, con respecto a los proyectos que se están desarrollando actualmente, ¿cuáles son los más relevantes y que tienen un soporte muy importante en este laboratorio de sanidad vegetal? Bien, ahorita actualmente existen dos proyectos en funcionamiento que están a cargo del doctor Rodolfo Osorio. Él es profesor e investigador también de aquí de la división y es profesor en el programa de posgrado. Entonces se está trabajando con el barrenador del tallo del maíz. Entonces allí lo que se está buscando es identificar un parasitoide, es decir, una avispita que pone los huevos sobre la larva de la plaga, es decir, una forma de control natural que se da. Hay un tesista que está trabajando en ello
entonces ya se está identificando a la especie. Ese es un proyecto que no tiene financiamiento, perdón, es por parte de la UJAT. Sin embargo, existe otro proyecto que es en convenio con la Federación Mexicana de Palma de Aceite, y es, como este cultivo se está implementando en nuestro estado, es relativamente joven, entonces ahorita se va a hacer un diagnóstico de los insectos que acuden al cultivo de palma africana en las 4 regiones donde se han establecido aquí en el estado de Tabasco, es la Chontalpa, la Sierra, los Ríos, el centro. De hecho, ya se está monitoreando en el municipio de Huimanguillo, estamos haciendo visitas periódicas y estamos capturando ejemplares de organismos que acuden a alimentarse de la palma africana. Con respecto a la avispita que mencionó, que es el parasitoide, decía usted, sí, de este barrenador del maíz, ¿esa avispita se encuentra en el estado de Tabasco de manera, es endémica o no lo es? ¿Se encuentra de manera natural? ¿Es especie introducida? ¿Cuál es la situación de esta? Es una especie que convive con el bicho. Generalmente los parasitoides son específicos, es decir, su fuente de alimentación a veces es única, no como muchas plagas que se alimentan de varios cultivos. En el caso de los parasitoides, solo tienen uno específico. Entonces, esa especificidad, nos permite a nosotros poder evaluar y ver las posibilidades reales de poder reproducirlos para que sirvan como un agente de control biológico natural. Obviamente que volvemos a los pesticidas, aunque son malos, son necesarios. Sí, y el uso racional, por supuesto, ¿no? Es correcto. Finalmente, maestro, en relación a las perspectivas de este laboratorio, ¿cuáles son? Aquí lo fundamental en el crecimiento y en el desarrollo del laboratorio, pues el ideal para mí sería poder llegar en su momento a ser un laboratorio certificado. ¿Y qué implica esa certificación? Que nosotros podamos prestar servicios de manera oficial en cumplimientos de las normas oficiales mexicanas que la sanidad vegetal requiere. Entonces eso sería fundamental, sería pues un gran logro, ¿no? Porque pudiéramos prestar servicios de manera oficial y refrendando pues la validez de los trabajos de laboratorio que aquí se hiciera. Por poner un ejemplo de este tipo de servicios sería lo que comentaba hace rato, maestro, de que toman muestras, en el caso de HLB, toman muestras del insecto, del vector, y lo envían a un laboratorio. Ese tipo de servicios, ya en lugar de enviarlo fuera del estado, o no sé a dónde lo envíen, podría brindarse ese servicio aquí. Es correcto, para eso existe en México el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, donde se hace esto, y hay algunos laboratorios. El Comité de Sanidad Vegetal de Yucatán tiene aprobado su laboratorio, eso sería lo mejor, y entonces sí pudiéramos prestar esos servicios, porque aunque hay laboratorios que pudieran hacer las técnicas que se usan en otros, si no están certificados y no cumplen con la normatividad, no tiene la validez que se requiere para que sea con certeza esto. Bien, maestro, agradecemos muchísimo su tiempo, sus conocimientos que ha compartido con nuestro público. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan y pues lo esperamos en la próxima emisión de UJAT Agropecuario. Hasta pronto. Gracias.